Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Padre e hijo en prisión de máxima seguridad por manifestarse el 11 de julio en Guinera. Se trata de los manifestantes de la Guinera José Luis Castillo Bolaños, de 31 años y condenado a 10 años de prisión, y José Luis Castillo de la Torre, de 58 años y condenado a 11 años de prisión. Activistas cubanos denunciaron las injustas condenas contra dos presos políticos del 11 de julio del 2021, padre e hijo, quienes se encuentran encarcelados en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana. Se trata de los manifestantes de la Guinera José Luis Castillo Bolaños y José Luis Castillo de la Torre. Ambos fueron detenidos durante las protestas del llamado 11 de julio, luego de que la policía cubana golpeara brutalmente al joven y su padre intercediera para defenderlo. Luis, hijo, fue uno de los que recibió una golpiza brutal por parte de las fuerzas represivas del régimen. Su padre, al ver a su hijo siendo golpeado, enseguida fue a interceder y también fue brutalmente golpeado. Y hoy ambos se encuentran en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este. Otra familia rota por culpa de esta dictadura, dijo el activista Marcel Valdés. Agregó que la madre del joven, quien estaba enferma de cáncer, falleció meses después. Tras lo ocurrido con su familia, me cuentan que literalmente se tiró a morir, afirmó Valdés. En el listado se describe que en un principio a Castillo Bolaños, quien se desempeñaba como tatuador, la fiscalía le pedía 20 años por delito de sedición. Tras el juicio, celebrado del 10 al 14 de enero, fue sancionado a 12 años de privación de libertad. Y tras un proceso de casación, en mayo la sentencia fue ajustada a 10 años. Este joven se entregó a la policía el 15 de julio en la estación Reparto Capri. 2 días más tarde lo trasladaron para el correccional de jóvenes Ivanov, ubicado en El Cotorro, donde los militares desnudaban a los manifestantes y los obligaban a pasar por un túnel formado por guardias que los golpeaban brutal e insensatamente. Durante esa represalia le fracturaron una costilla, luego lo encerraron con otro manifestante en una celda sin agua ni luz ni cama, solamente el suelo desnudo, hasta que se contagió con COVID-19 y fue internado por aproximadamente 7 días en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Salvador Allende, conocido popularmente como la Clínica Covadonga. Luego lo enviaron de regreso a Ivanov y otros 2 después fueron transferidos para el Combinado del Este. Por su parte, Castillo de la Torre también fue acusado de sedición, porque tomó del suelo 2 piedras y sostuvo una en cada mano, dispuesto a hacer frente, al igual que el resto de los presentes, a los agentes de la autoridad ante el eventual enfrentamiento con los mismos, según refiere el expediente fiscal 145, que contenía una petición fiscal de 25 años de privación de libertad. Fue sancionado a 11 años, la cual tuvo cambio en el proceso de casación. En los márgenes de La Habana, centenares de personas salieron a manifestarse el 12 de julio en contra del desabastecimiento, la ausencia de libertades y la represión gubernamental. Durante las manifestaciones en esa localidad, un policía disparó a la multitud y mató al joven Dubis Laurencio Tejeda, el único fallecido reconocido oficialmente por las autoridades cubanas entre las víctimas de la represión del 11 de julio. Según Salomé García, miembro de la articulación de apoyo a los manifestantes Justicia 11 de julio, a los que protestaron en La Guinera, donde la policía asesinó por la espalda a Laurencio Tejeda, los están acusando de sedición porque son todos testigos de ese asesinato, de la violencia que allí se desató cuando se aparecieron las boinas negras con los perros y con los rifles. Continuamos con más noticias. Estados Unidos se prepara para seguir armando a Ucrania hasta el verano.
ha entregado a Ucrania más del doble de todo el presupuesto de defensa de España en 2022 y se prepara para duplicar esa cantidad. Desde el 24 de febrero en que Rusia invadió Ucrania, Estados Unidos ha entregado a Kiev 18.600 millones de dólares. 17.895 millones de euros, según datos del Departamento de Defensa de ese país publicados hace una semana exactamente. Y seguimos con más noticias. Luto y terror en el pueblo polaco, donde cayó el misil medio minuto después y estarían vivos. Los vecinos y las familias de las dos víctimas mortales de la explosión están desconsolados. La OTAN ha desactivado las alarmas tras confirmarse que el misil que impactó en suelo polaco no fue lanzado por Rusia y el temor a una escalada global del conflicto en Ucrania se ha desvanecido. Pero la normalidad no ha regresado al pueblo. Las dos víctimas mortales provocadas por la explosión no son daños colaterales. Tienen nombres y apellidos. Sus familias y los vecinos están desconsolados. Los residentes horrorizados informaron de que oyeron extraños silbidos cuando el misil sobrevoló la zona y luego una enorme explosión de unos 1000 decibelios cuando cayó. La granja fue uno de los primeros en llegar al lugar del accidente. Había un edificio de 12 metros cuadrados junto a la báscula del que no queda nada, dijo. Los escombros se habían extendido en un radio de 150 metros. Fue como un mal sueño. El negocio permaneció cerrado el día después. No entendemos que la gente esté muerta. No queremos otra tragedia aquí. Todos les conocíamos, no es un pueblo grande, eran muy buenas personas, relatan los vecinos que nunca habían vivido una tragedia de este tipo. Un pueblo de luto, todo el pueblo está de luto. Si el misil hubiera impactado solo en 30 segundos después, nadie habría resultado herido, dijo Federico Viola, vicepresidente al portal de noticias ONEC medio minuto después y todavía estarían vivos, entonces solo se habrían lamentado los daños materiales irrelevantes a la vista de la tragedia. Viola aseguró a los familiares el apoyo de la empresa en el que trabajaban los dos hombres. Deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado.